Shalom, shalom, familia del reino. Bienvenidos al estudio de la Haftará. Seguimos en estos grandes estudios de la porción de la Haftará que nos ha permitido recibir del Padre Eterno. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Los invito a que le den me gusta a la transmisión, que puedan compartirla, para, como dice nuestra amada profeta, la palabra del Padre Eterno pueda correr. Entonces, déjenme compartirle por aquí la pantalla. Familia del reino, continuamos con el estudio de las 54 porciones de la Parashá. Vamos por la número 29, la encontramos en Ezequiel capítulo 22, versículo del 1 al 19. Ahora, ¿quién fue Ezequiel? Ezequiel fue un profeta que el Padre Eterno levanta de la casa de Judá. Ezequiel vivió todo lo que fue el proceso del exilio a Babilonia. Ezequiel fue un profeta que el Padre Eterno levanta sobre todo para hablarle a lo que fue la sociedad en aquel tiempo. Recordemos, sí, me gusta que entremos un poquito en contexto. Recordemos que en aquel tiempo el pueblo le había dado la espalda al Padre Eterno. El pueblo estaba caminando totalmente desordenado en idolatría, y en medio de esa sociedad el Padre Eterno levanta a este profeta, levanta a Ezequiel. Ezequiel profetizó no solamente con el exilio del pueblo, sino también profetizó sobre la restauración del pueblo, sobre la restauración del templo. Son uno de esos profetas que nosotros vemos que tuvo el carácter para hablar lo que el Padre Eterno le estaba diciendo en medio de una sociedad que estaba totalmente en contra de lo que él estaba hablando. Entonces, entrando así en este contexto de cómo estaba el pueblo y las circunstancias que estaba viviendo, entonces entramos a lo que es la Haftará. Y dice, el pecado de Israel. Vino mi palabra de Jehová diciendo, y tú, hijo de hombre, no querrás juzgar tú mismo a la ciudad sanguinaria. Pausa aquí, veamos cómo viene la palabra del Padre Eterno a Ezequiel y le dice, vino a mí palabra de Jehová, hijo de hombre, no querrás juzgar tú mismo a esta ciudad. Luego le dice, denuncia entonces todas sus abominaciones. Veamos, aquí nosotros podemos ver más bien claramente cuál es el propósito con el cual el Padre Eterno levanta a un profeta. Una de las cosas que nos enseña a nosotros el estudio de la Haftará es el carácter del profeta. Por eso siempre decimos que es importante que obviamente que todos estudiemos la Haftará, pero sobre todo los profetas, porque a los profetas nos va a enseñar verdaderamente cuál es la finalidad con la cual el Padre Eterno levanta a los profetas. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta de esto, cuál es el propósito, cuál es una de las principales funciones con las cuales el Padre Eterno levanta un profeta. Aquí está. Le dice, no querrás juzgar tú mismo la ciudad sanguinaria, denuncia ante todas sus
abominaciones. El Padre Eterno levanta a los profetas con el propósito, con la finalidad de que nosotros denunciemos todo aquello que no está alineado con el diseño del Padre Eterno, que denunciemos todo aquello toda aquella mezcla que se ha metido en el diseño del Padre Eterno. Es el tiempo de que los profetas levanten su voz para denunciar qué es lo que verdaderamente viene de parte del Padre Eterno y qué es lo que se ha mezclado. Una de las cosas que el Padre Eterno hace énfasis en estos últimos tiempos tiene que ver con salir de Babilonia. Para poder nosotros salir de Babilonia se tienen que levantar profetas que denuncien aquella mezcla, que hablen de lo que el enemigo ha querido meter dentro del pueblo del Padre Eterno. Entonces continúa, dice, diles pues así dice Adonai, Jehová, oh ciudad que marcha a su fin derramando sangre dentro de sí y que se ha contaminado fabricándose ídolos. Aquí vemos claramente que nos habla de idolatría, porque habla de se fabricaron ídolos, pero también habla que derrama sangre. Cuando aquí habla que derrama sangre, no solamente está hablando de muertes en el sentido de homicidios, muerte en el sentido que se hicieron con armas de diferentes tipos, sino que está hablando de derramamiento de sangre. También nos está hablando de las muertes que han venido por causa de cómo ellos estaban oprimiendo aún más a los pobres en aquel tiempo. O sea, una de las cosas que denuncia Ezequiel tiene que ver con la sociedad y cómo se estaban llevando ellos en el trato a los pobres. Cuando un pobre muere digamos, porque estaba pasando necesidad y no hubo quien lo socorriera. O sea, cuando les digo que no hubo quien lo socorriera, fue que alguien no tuvo compasión de él, que la pudo haber tenido, que lo pudo haber ayudado, que lo pudo haber sostenido, que le pudo haber extendido su mano para que no muriera, y no lo hizo. El Padre Eterno toma esa sangre de esa persona que muere, cae sobre aquel individuo que no extendió su mano para ayudarlo. Un ejemplo de esto lo podemos ver, que nos enseña la Escritura, lo podemos ver con el buen samaritano. Nos habla del buen samaritano, aquel que ayudó a aquel que estaba tendido, que estaba herido en el camino. Nos pone como ejemplo el judío que pasó y lo vio y siguió adelante, pero nos habla de ese buen samaritano que lo ayudó. Si este hombre no hubiese recibido ayuda y muere, su sangre cae sobre aquel que pasó, que no lo ayudó. Por eso aquí el Padre Eterno se dirige al pueblo a través del profeta, como que son aquellos que derraman sangre dentro de sí, que están permitiendo pues que ocurran muertes, teniendo ellos la oportunidad de ayudar y que así estas cosas no sucedan. Entonces el 4 continúa, dice, por la sangre que derramaste has pecado, y con los ídolos que te has hecho te has contaminado. Has precipitado tu hora y se avecina el fin de tu existencia. Aquí el Padre Eterno les da una advertencia, le recuerda la sangre.
como les estuve hablando, la sangre no solamente se está refiriendo a la sangre de personas que ellos literalmente mataron. No solamente se está refiriendo a la sangre que ellos derramaron en los diferentes altares a los ídolos que estaban adorando, a los cuales se estaban inclinando, sino que también se refiere a esas personas que perdieron su vida por causa de que ellos no tendieron su mano para ayudarlos. Entonces, les termina diciendo, o sea, se está precipitando tu hora y se avecina el fin de tu existencia. O sea, el Padre Eterno les está advirtiendo de las consecuencias que van a venir a ellos por no alinearse a las instrucciones del Padre Eterno. Entonces vemos, esto nos habla de la función del profeta. El profeta viene para advertir al pueblo, para que el pueblo alinee su camino, para que el pueblo enderezca su senda, se alinee al diseño que el Padre Eterno, como profeta, que el Padre Eterno nos ha llamado para denunciar y para atraer al pueblo al diseño correcto del Padre Eterno. Entonces continúa diciendo, dice, por esto te convierto en escarnio de los pueblos y en burla de todas las naciones. Las que están cerca y las que están lejos se burlarán de ti, famosa por tu impureza y llena de confusión. Mira a los príncipes de Israel, cada uno en su poder, derraman en ti sangre a porfia. Entonces, el Padre Eterno le sigue hablando de las consecuencias que van a venir. Le dice, te vas a convertir en escarnio, te vas a convertir en burla de las naciones que están cerca y las naciones que están lejos. Nosotros pudimos ver, experimentar cómo el Padre Eterno cumple esta palabra con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel como pueblo fuimos esparcidos en medio de todas las naciones. Como pueblo sufrimos lo que fue la burla, lo que fue el escarnio en medio de todas las naciones en las cuales el Padre Eterno había esparcido al pueblo por causa del pecado que ellos habían hecho. Aquí nosotros podemos ver una palabra profética que vimos su cumplimiento como tal, vimos cómo el Padre Eterno nos esparció, vimos cómo el Padre Eterno cumplió esta palabra profética que había soltado a través del profeta Ezequiel. Continúa diciendo, dice, en ti despojan al padre y a la madre, en ti atropellan al extranjero, en ti explotan al huérfano y a la viuda, menosprecian mi santuario y profanan mi Shabbatot. Aquí el Padre Eterno comienza a recordarle uno, digamos que en parte, empieza a recordarle los estatutos que el Padre Eterno había establecido. Dice, en ti despojan al padre y a la madre, en ti atropellan al extranjero. Entonces el Padre Eterno les habla específicamente de algunas de esas instrucciones que ellos estaban quebrantando y les recuerda el Shabbat, les recuerda los Shabbatot, les recuerda ese día que el Padre Eterno apartó para él, ese día que el Padre Eterno consagró, ese día que el Padre Eterno dijo será un día diferente, será un día de reposo, será un día que marcará la diferencia en los 6 días de la semana. El séptimo es un día apartado para él y el Padre Eterno se los está recordando porque ellos no estaban guardando las instrucciones del Padre Eterno, no estaban caminando alineados. Entonces continúa el 9, dice, en ti hay hombres que calumnian para derramar sangre, en ti van
a comer a los lugares altos y en ti se cometen perversidades, en ti se descubre la desnudez del padre y en ti hay quien violenta a la mujer durante su menstruo. Todo esto el Padre Eterno está hablando de instrucciones que él había establecido y el Padre y el pueblo no estaba caminando alineado a esas instrucciones. Ahora, es interesante cómo el Padre Eterno aquí a través del profeta le habla al pueblo como si fuera una persona. Le dice, en ti hay hombres que calumnian para derramar sangre, en ti van a comer en los lugares altos, en ti. Es como si le estuviese hablando a una persona, o más bien como si le estuviese hablando al territorio. Por esto el Padre Eterno en este tiempo ha hecho un énfasis de que sobre todo en los rojos nos levantemos a interceder por los continentes. El Padre Eterno ha puesto en el corazón de la profeta de que todos los rojodes nos levantemos a pedir perdón por los pecados de los continentes, porque es tener esa identificación. Aquí nosotros podemos ver cómo el Padre Eterno a través del profeta le habla al territorio y le dice, en ti hay hombres que calumnian para derramar sangre, en ti van a comer a los lugares altos, en ti se cometen perversidades, en ti se descubre la desnudez del padre y en ti hay quien violenta a la mujer durante su menstruo. Recordemos que todos estos son pecados que contaminan la tierra. La tierra se contamina por los pecados que se cometen en ella. Entonces el Padre Eterno en este tiempo comienza a levantar en su pueblo un sentir por interceder por su nación, por sus pueblos, por sus ciudades como nunca antes. El Padre Eterno comienza a darnos un entendimiento y una identificación por el lugar donde el Padre Eterno nos ha colocado para interceder por esos pecados que han contaminado la tierra. Porque para que el Padre Eterno pueda actuar en un territorio, necesitamos primero pedir perdón por esos pecados que han contaminado la tierra. Por más que el Padre Eterno quiera intervenir en un territorio, si nosotros no pedimos primero perdón por esos pecados, el Padre Eterno no va a poder intervenir como el Padre Eterno quiera. Y entiéndame lo que le estoy planteando, no es que el Padre Eterno no lo pueda hacer. O sea, el Padre Eterno es todopoderoso y Él lo pudiese hacer, pero el Padre Eterno no va a quebrantar lo que Él ha establecido. Y Él ha establecido que la tierra que está contaminada, Él no se va a manifestar en esa tierra, no se va a derramar en esa tierra. Entonces, ¿qué hace el Padre Eterno? El Padre Eterno levanta intercesores. El Padre Eterno levanta a esos intercesores en este tiempo que se van a identificar con ese territorio, que se van a identificar con la tierra en la cual el Padre Eterno los ha posicionado y van a empezar a pedir perdón sobre esa tierra, van a empezar a pedir perdón sobre ese territorio, de tal manera entonces que el Padre Eterno se pueda derramar sobre ese territorio, el Padre Eterno pueda transformar ese territorio, el Padre Eterno se pueda derramar, como dice la Escritura, sobre toda carne en ese territorio. Pero primero el Padre Eterno levanta los intercesores.
Entonces, continuamos con el 11. Perdón, dice, en ti cada uno cometió abominación con la mujer de su prójimo, y cada uno mancilló a su nuera, y cada uno violó a su hermana, hija de su padre. En ti se admite el soborno para derramar sangre. Prestas a usura, te lucras con ganancias malavidas, defraudas con violencia a tu prójimo, y a mí me tienes olvidado, dice Jehová. Pero mira, yo bato palmas por el lucro injusto que haces y por la sangre derramada dentro de ti. ¿Estará firme tu corazón o será fuerte tus manos en el día de pasar cuenta? Yo, el Eterno, Jehová, he hablado y lo haré. Entonces, miren, el Padre Eterno les está recordando todos los pecados, todas las transgresiones que ellos hicieron. El 13 le dice, pero mira, yo bato palmas por el lucro injusto. Aquí yo bato palmas estaba buscando, o sea, cuál era el significado de ese batir de manos, porque batir palmas a veces suena como si el Padre Eterno aplaudiera, o desde mi perspectiva me hablaba como que el Padre Eterno aplaudía, pero cuando estuve buscando, analizando el contexto, encontré uno que me parece el más acertado. Y lo que dice que ese bato las palmas habla más bien cuando una persona bate sus manos, pero bate sus manos de desesperación, bate sus manos de que ya estoy cansado, bate sus manos de que ya me tienen harto, de que ya llegué hasta lo máximo, ya llegué a en mi nación, dice, o sea, ya me volaron la piedra, ya me sacaron de mis casillas. Entonces, ese batir de mano habla más de ese sentir en el Padre Eterno, que ya está cansado, que ya está hastiado de todo lo que estaban haciendo, y les hace esta pregunta: ¿estará firme tu corazón o serán fuertes tus manos en el día de pasar cuenta? O sea, el Padre Eterno le está diciendo, o sea, tienen que pagar, tienen que pasar cuenta por todo esto que están haciendo. O sea, tienen que vivir las consecuencias de todo esto. Tienen que llevar, pues sí, las consecuencias de todo esto que ustedes están haciendo. Y a partir de ahí, el Padre Eterno les empieza a describir las consecuencias que iban a venir. Le dice el 15, te dispersaré entre los pueblos, te esparciré entre las naciones y haré que tu inmundicia ferezca. Pero, dice el 16, por ti misma serás degradada a vista de las naciones. Sabrás que yo soy Jehová. Miren cómo le dice, te dispersaré entre los pueblos y te esparciré entre las naciones y haré que tu inmundicia fenezca. O sea, dice, te dispersaré entre las naciones, te dispersaré entre los pueblos y haré que tu inmundicia fenezca. Fenezca tiene que ver con que desaparezca. O sea, el Padre Eterno los iba a esparcir entre las naciones, pero ese esparcir entre las naciones, ese proceso de ser esparcido tenía un propósito, y el propósito era que ellos fuesen limpiados de su inmundicia. Miren, miren lo que dice aquí el 16. Miren el 16,
por ti misma serás degradada a vista de las naciones y sabrás que yo soy el Eterno. Ahora, digamos que la raíz de la palabra donde sale degradada, también la raíz nos habla de heredad. Recordemos que la raíz de la palabra en el hebreo nos puede llevar a otros significados. La mayoría de las versiones de la escritura agarraron la opción de degradada. Dice, por ti misma serás degradada, pero hay otra versión que para mí y para muchos otros encaja más con lo que el Padre Eterno está diciendo, de acuerdo a la raíz de la palabra que utilizaron, y tiene que ver con heredar. Ahí usted va a ver en la diapositiva que sale otra versión del verso 16, dice, y heredaré en ti ante los ojos de las gentes y conoceréis esto, que yo soy el Señor. En otras palabras, el Padre Eterno les está diciendo, y heredaré en ti. Quiere decir, y será mi herencia en medio de las naciones. El Padre Eterno, ¿qué es lo que le está diciendo realmente al pueblo? El Padre Eterno le está diciendo, te esparciré entre las naciones de los pueblos. Te voy a esparcir, pero en medio de ese proceso te voy a limpiar. En medio de ese proceso te voy a sacar las impurezas de ti. En medio de ese proceso voy a hacer que la inmundicia en ti desaparezca. Entonces te voy a tomar como heredad en medio de las naciones de la tierra. Y entonces sabrás que yo soy el Eterno. El Padre Eterno les está diciendo, los voy a esparcir, pero los voy a recoger. En otras palabras, le está diciendo, los voy a esparcir, pero mi intención de esparcirlo es limpiarlos y purificarlos para entonces poder recogerlos. Y es lo que el Padre Eterno está haciendo en este tiempo. El Padre Eterno permitió que la casa de Efraín fuera esparcida en medio de todas las naciones de la tierra, pero ha llegado el tiempo donde el Padre Eterno ha limpiado a la casa de Efraín de todos los pecados que había cometido. Ha llegado el tiempo que el Padre Eterno nos empieza a levantar en medio de todas las naciones de la tierra, y conocemos que Él es Jehová. Conocemos que Él es Yod-Heh-Vah-Heh, conocemos que Él es nuestro Padre eterno, que nos procesó en medio de todas las naciones de la tierra, pero que en este tiempo nos está levantando, que en este tiempo nos está devolviendo nuestra identidad, que en este tiempo nos está devolviendo nuestra identidad de pueblo. Hoy en día sabemos quiénes somos, sabemos que somos el pueblo de Israel, sabemos que somos hijos del Padre Eterno, sabemos que pertenecemos a un pueblo, tenemos una identidad. Entonces, miren cómo continúa el 17. Dice, vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. En medio del crisol, todos ellos se han convertido en bronce, estaño, hierro y plomo, plata falsada. Por tanto, así dice Adonai Jehová, por cuanto todos os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Miren la idea que el Padre Eterno está planteando aquí.
aquí a través del profeta. A través del profeta, el Padre Eterno lo que le está diciendo a la casa de Israel se ha convertido en escoria. Cuando nosotros vemos la palabra escoria obviamente es utilizada para lo que no sirve. La palabra escoria es utilizada para algo que uno desecha, para algo que realmente no tiene salvación. Pero esa no es la idea de lo que el Padre Eterno a través del profeta está planteando aquí, porque aquí el Padre Eterno nos habla del crisol, el proceso del crisol. ¿Cuál es el proceso del crisol? Recordemos que el crisol era ese lugar donde se echaban estos metales, donde el oro, ese lugar donde el oro era purificado a través del fuego. En el crisol es donde empieza a salir la escoria del oro, ¿verdad? Y lo empiezan a filtrar, comienzan a quitar esa escoria para que el oro, para que aquí, como lo está planteando el profeta, la plata no sea plata falseada, para que la plata sea una plata pura, para que la plata no tenga mezcla. Y ese proceso se hace en medio del crisol. El crisol nos habla a nosotros de los procesos. El Padre Eterno lo que está diciendo es que los quiere reunir, pero la intención de reunirlo es luego de haberlos purificado, luego de haberlos limpiado, luego de haber sacado la escoria, luego de haber sacado la suciedad, luego de haber sacado a Babilonia, luego de haber sacado las impurezas. El Padre Eterno está hablando aquí de que él esparciría al pueblo, pero la intención de esparcirlo es de purificar, es de sacar las impurezas, es de pasarlo por el crisol para poder sacar todo aquello que se había pegado en el pueblo. Y así mismo como el Padre Eterno procesa al pueblo, nos procesa a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos pasar por el crisol. Cada uno de nosotros necesitamos pasar por el fuego, porque en medio de ese proceso es que el Padre va a ir sacando la escoria de cada uno de nosotros. En medio de ese proceso es que el Padre va a ir quitando de nosotros todo aquello que no nos permite ser de la manera que el Padre Eterno quiere que nosotros seamos. Entonces, recordemos que estamos en la cuenta del Omer. Estos días de la cuenta del Omer permite que estos días sean un crisol en tu vida, en los cuales el Padre Eterno pueda sacar la escoria de nosotros. Permitamos que este ciclo del Omer, el cual estamos contando, se convierta en un crisol a través del cual el Padre Eterno pueda limpiar las impurezas, se convierte en un crisol a través del cual el Padre Eterno pueda sacar la escoria, se convierte en un crisol que cuando nosotros lleguemos a la fiesta de Shavuot, nosotros podamos ser esos metales limpios en los cuales el Padre Eterno se pueda derramar, que seamos esos metales limpios a través de los cuales el Padre Eterno se pueda manifestar, se pueda derramar, se pueda vaciar en estos últimos tiempos. El mensaje de esta Haftará para mí es claro, que nos convirtamos, que permitamos que el Padre Eterno nos procese. Cada una de las circunstancias que nosotros estamos viviendo se convierten en ese crisol a través del cual el Padre Eterno limpia las impurezas para convertirnos en esas vasijas que el Padre Eterno quiere en este tiempo. Entonces, amado pueblo,
Es claro el mensaje del Padre Eterno en este tiempo. Quiere pasarnos por el crisol para purificarnos. Permite que en esta cuenta del Homer, el Padre Eterno te pueda pasar por el crisol para que puedas sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, familia del reino, como siempre le dejamos la información financiera. Somos un ministerio el cual el Padre Eterno ha llamado para instruir, para dar escuela, para dar enseñanza, pero sin cobrar. No establecemos un monto específico por ninguna de las escuelas que tenemos. Tenemos escuela de profetas, tenemos escuela de intercesión, diferentes seminarios que se dan y no hay un precio establecido. Creemos en la ofrenda, creemos en ese donativo voluntario de acuerdo a lo que el Padre Eterno ponga en tu corazón. Tenemos cuenta en PayPal, por Western Union, MoneyGram, cuentas en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. Ahí también te dejamos un número de teléfono si quieres convertirte en una columna financiera de este ministerio. No importa la cantidad. Muchas veces las personas se limitan por la cantidad. El Padre Eterno no ve la cantidad. El Padre Eterno está viendo la disposición de tu corazón. Entonces te queremos dejar por ahí la información financiera por si el Padre Eterno pone en tu corazón el dar una ofrenda, el dar un donativo a este ministerio. Bueno, familia del reino, los invitamos a que estén conectados con nosotros en todas nuestras transmisiones. Tenemos de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador, Proclamemos Juntos. Es un programa en el cual la idea es que todos podamos proclamar juntos. Desde el lugar donde tú estás, desde cualquier parte, nos unamos como un gran altar de adoración y proclamemos juntos lo que el Padre Eterno está diciendo para nosotros en este tiempo. Te recordamos los días sábados a las 9 a.m. hora Ecuador, el estudio de las Parachá. Los sábados también a las 5 de la tarde el estudio de los evangelios cronológicos. Te invitamos los martes también a las enseñanzas con el apóstol Carlos Soto. Te invitamos a que entres al canal de YouTube, que actives la campanita, que te suscribas al canal para que puedas recibir las notificaciones cada vez que tengamos transmisiones. Bueno, familia del reino, gracias por todos aquellos que se conectaron. Saludos, bendiciones para todos ustedes. Shalom.